Desde hace ya unos años que han transformado su vida a partir de pasar por sus cuerpos la literatura y nos van a contar de qué se trata. Por eso estamos aquí en Fisque Menuco Roca. A un lado la tenemos a Moni García y al otro lado la tenemos a Daniela Quiñones. ¿Cómo les va? Buenas noches, Moni, Daniela. Buenas noches, Sergio, ¿cómo Hola, estás? hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hola, Sergio. Yo no sé si es así, Moni, pero a partir de relacionarse con la literatura y pasar estos cuentos por el cuerpo, uno también se va transformando, ¿o no? Y sí, las historias te transforman. Nosotras hemos elegido esto de, como vos decís, pasar por el cuerpo los relatos, porque difiere bastante la narración oral de la literatura escrita. Uno lee un cuento y puede comprender todo el contenido y repasarlo, parar un poco, volver a masticarlo. En la narración oral, el narrador tiene que realmente, literalmente, pasarlo por el cuerpo y crear imágenes para un espectador. Y eso es lo verdaderamente maravilloso de nuestra actuación, por así decirlo. Daniela, ¿cómo ha sido tu experiencia de relacionarte con la literatura, con los cuentos? Y supongo que además hay que adaptar todo esto a cada una de las audiencias, si son chicos, si son adolescentes, si es gente adulta. Mi relación con la literatura viene desde siempre. Siempre fui lectora, eh, trabajo en un jardín, así que el contar cuentos Claro. para chicos era como bastante común. Y, y después cuando descubrís que ese placer que sienten los chicos o que observás y que uno siente al contar, también se reproduce cuando lo contás con los grandes o con los adolescentes, eh, realmente es algo placentero y muy rico también. Y para agregarle a Moni, lo que decía, cuando uno cuenta un cuento también se cuenta, no solo pasa por el cuerpo, sino por lo que uno siente. Uno no cuenta, uno cuando selecciona un cuento no elegís cualquier cosa. Claro. Buscás entre varios, varios repertorios qué es lo que qué querés decir y cómo lo querés decir. Y, y los cuentos sí, hay cuentos para grandes, cuentos para niños, cuentos que les pueden gustar. De todos modos, cuando un cuento está bien contado, es muy lindo, por más que sea para niños, los grandes también lo disfrutan, o los adolescentes. Eh, Al menos en mi experiencia es así. Claro, para esto, Daniela, hay que formarse, incorporar algunas herramientas más allá de las que siempre Sí, utilizas como docente, ¿verdad? no, sí, sí, totalmente. Una cosa es contar para un grupo de la escuela y otro es para contar a un público que no te conoce y vos no lo conocés. Claro, Sí, sí. Al menos nosotras hicimos el taller en la Escuela Patagónica de Narración Oral, ajá, finalizamos ese taller, eh, uno va aprendiendo también a medida que va contando, porque a narrar se aprende narrando. Es así. claro, Y además estamos haciendo otras capacitaciones. Nosotras sí, en esta oportunidad de pandemia se dio que muchas narradoras orales de Capitán, de Cava, están dando talleres, así que tuvimos y tenemos la oportunidad de hacerlos. Y realmente te dan muchas estrategias, muchas herramientas como para pasar ese texto escrito a una narración oral, porque hay claro. que adaptar eso. Mónica, No es lo justamente Daniela hablaba mismo. de esta situación especial de pandemia, de aislamiento. Eh, Te hemos visto a vos ingresar en los últimos tiempos de lleno en las redes sociales, sobre todo a través de Facebook, para acercarnos cuentos. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué feedback, qué respuesta has tenido? Cuando yo vi que la pandemia iba para largo,
Primero me desesperé yo. Era, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque mi universo creativo está afuera del hogar, afuera de la casa, con otros. Y entonces utilicé las redes para crear memoria de cuentos, que es lo que hacemos con Dani y con otras compañeras de Fisque Menuco, de contar, primero era un cuento todos los días, después por las distintas razones y ocupaciones, fue un cuento por semana, pero lo primero fue la necesidad de uno de seguir con la palabra, Claro. de nombrar, de que los chicos también se entretengan. Primero fue, porque es para chicos lo que estamos contando, y creemos que los chicos sufren la pandemia, me parece, de una manera más atroz, porque tienen que estar encerrados y un niño encerrado no debiera ser. Entonces nos pareció que un cuento era una oportunidad para que escuchen en familia, para que se distraigan, y bueno, la recepción fue hermosa porque de ahí pudimos contar para otras, por ejemplo, contamos en marzo, Daniela, Verónica y yo y Gabriela, en una puesta que se hizo en Colombia, que se llamó Mujeres con Voz, y contábamos para los niños, y fue una apertura, o sea, te conoce todo el mundo en las redes, te mandan mensajitos por privados y te dicen que le gustó el cuento, te ponen cosas muy bonitas, y entonces es un feedback, ¿viste? Porque vos le das a ellos, pero ellos te devuelven esa tranquilidad que uno necesita como artista, digamos, de seguir vigente, porque es así, el artista necesita al público, es así. Totalmente. Mónica, vos hablabas del público infantil y vamos a compartir un cuento de Daniela Quiñones, si te parece, compartimos ¿Cómo no? un cuentito de Daniela Quiñones. En otro momento, porque veo que no tenemos el audio de estos cuentos. Vamos a ver si lo podemos recuperar en un rato y si no, en otro momento será. Pero tenía previsto, claro, en realidad ha sido un error mío de haber incluido en la rutina estos cuentos sin el audio, pero es posible que después los podamos recuperar en un ratito nada más. Daniela, yo te quería preguntar de los autores, que hay muchísimos y muchísimas que se dedican a lo que es el público infantil, ¿cuáles son tus preferidos y si hay autores regionales entre los cuentos que vos dirigís al público infantil? Entre los regionales a mí me gusta y a ver, justo los que seleccioné de ella no los cuento para los chicos, pero para mí María Cristina es lo máximo, me encanta, sus poesías sobre todo. Y ahora el que estaba preparando el último era de Gustavo Roldán, que es otro autor que me encanta. Y Laura de Betach, y Silvia Schuher, y hay muchísimos autores, Liliana Cineto, hay muchísimos autores que escriben para chicos. Igual yo cuento para todo público, no solamente para niñas. Claro. Cuando organizamos una contada, uno cuenta. A veces puede ser para niñas y también contamos en junio, en el Día de la No Violencia hacia la Mujer, y contamos también. Y tenemos en esta pandemia pensado y estamos elucubrando algunas cositas con Moni para cuando pase todo este periodo. Y no va a ser para niñas. Pero adelantame un poquito, porque bueno, Mónica y yo somos periodistas, entonces no nos dejes con esa, qué es lo que están, claro. Danos una pista de qué están trabajando.
Eh, Ah, primero decir, en realidad, te cuento, somos muchos. Dale, contale, Moni. no, somos muchos narradores acá Uy, en quedó tildada. Quilmes. Hay todo un colectivo, siempre estamos conectadas y conectados, contando en distintos espacios, cuando fuera de la pandemia, ¿no? Y antes de la pandemia, habíamos decidido, Dani y yo, formar un grupo ya fijo de contadoras de historias. Estuvimos de acuerdo en que nos gustaría acompañarnos para producir espectáculos nuevos. Yo, por mi parte, tengo producidos 2 espectáculos que anduvieron muy bien. Me gusta mucho la tarea de producir y fueron espectáculos donde hubo muchos narradores, pero bueno, ahora queríamos ya sentarnos y quedarnos nosotras para producir juntas. Lo que te puedo decir es que es un grupo que se va a llamar Las Decidoras, que ya tenemos todo listo para largarnos. Lo que pasa que no queremos largarnos por redes, queremos que sea una vista de persona a persona con el público, y ya el grupo está constituido, y hay un proyecto en marcha que Dani más o menos te puede llegar a contar qué es lo que tenemos preparado. Bueno, genial realmente claro, la propuesta, porque no, lo que yo quería decir es que en el último tiempo, en todo el país, en nuestra región, se ha multiplicado esta actitud, esta actividad de compartir la literatura como en las mejores épocas de la tradición oral, del relato oral. Y esto que se multiplique y que ustedes en vez de bajar los brazos en esta época de aislamiento, llenen de proyectos y nos hagan ver un horizonte donde se va a seguir con esta actividad en forma colectiva, llegando a distintos lugares, es realmente muy lindo. Daniel, Mónica, yo le preguntaba a Daniela sobre sus autores y autoras más preferidos, sobre todo de la región, y en el caso tuyo, Mónica. Para elegir un cuento, no sé si se trata de un autor, te tiene que atrapar la historia. Ajá. Yo digo que a veces el cuento me encuentra, porque, bueno, somos lectores todos los narradores, tenemos que leer mucho para poder después narrar. Y estamos investigando y estás leyendo por ahí algo y una frase te llamó la atención y entonces crees que podés transformarlo en un cuento. Yo, de los cuentos que cuento, mi preferida para adultos es Liliana Hecker, que es una autora nuestra, argentina, que es hermosa realmente. Yo cuento 2 cuentos de ella que son tremendos. Y como dice Dani, cuando uno cuenta, se cuenta. Después uno elige banderas. Por ejemplo, nosotros apoyamos el movimiento feminista como grupo y como individualmente, y elegimos aquellos autores con las que levantar la bandera. O sea, de pronto no podemos hacer determinados actos que el movimiento de mujeres hace, pero sí podemos levantar la bandera de la narración para poder reclamar determinados derechos. Entonces, elegís aquellos textos que te acompañan, como Juan Solá, como Cecilia Solá, como Nina Ferrari, como Simbololo, como, bueno, uno va buscando un camino que lo identifique cuando busca, no sé si autores, sino relatos. Así que a mí cualquier autor me viene bien mientras el texto sea lo que yo quiero transmitir, digamos. Claro, Mónica, bueno, justamente te adelantaste a lo que yo pensaba conversar con ustedes y le quería preguntar en este caso a Daniela. Uno empieza a ver cada vez con más claridad que la literatura y la transmisión oral también es una transmisión de valores, de culturas, de formas de ver la vida y en algunos casos también se transmiten
se transmite el patriarcado, la violencia, la negación de otras culturas. Esto ustedes lo analizan muy bien antes de elegir qué cuento, ¿verdad? Sí, totalmente. Por eso te digo, cuando uno cuenta, también se cuenta. Cuento las cosas que quiero de juglar también, Claro. de ¿Y qué? poder contar cosas que otros no lo ven. Entonces, y uno toma, como narrador, toma posición en lo que está contando. Claro, A ver, al darle voz a un personaje. ¿Se entiende? Ay, tengo conexión totalmente. inestable, figura. ¿Me estás escuchando? Sí, 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 Sí. te escucho perfecto, Daniela. Sí, en todo lo que tiene que ver en la selección de cuentos, en lo que va a decir, y si hay algo que un personaje de ese cuento no me está gustando, me parece que no, directamente en mi caso yo no lo cuento, porque tampoco voy a traicionar lo que dice el autor. Si el autor dijo eso es por algo lo quiso expresar. Entonces yo sí hago la selección de los cuentos en ese sentido, ¿sí? Claro, porque es de mucho cuidado la selección que uno realiza. Nos ha pasado muchas veces como comunicadores. Eh, Hay aspectos en los que uno, si no presta atención, está transportando también algunos valores o todos los valores de una sociedad que reproduce justamente eso. Y cuando uno tiene una actitud de que no se reproduzcan esos valores, por eso hay que tener cuidado. Son aspectos, Daniela y Mónica, que yo quería poner en superficie porque muchas veces se ve como simple la tarea de quien cuenta cuentos. Y sin No, embargo, no, por tiene eso, una preparación, tiene un análisis, tiene inclusive una carga de subjetividad que uno pone al servicio de ese relato. Y, claro, por eso uno tiene que buscar tiene que buscar los cuentos, leer bastante para seleccionarlo y después hacer la adaptación de eso que quiero contar. Eh, por eso, ¿no? Y leerlo y leerlo tantísimas veces para que muchas veces piensan, ay, lo dice tan fácil, tan natural, como que es, y para que salga natural, uno lo tiene que haber contado 28 millones de veces en su casa para que Claro. salga con esa naturalidad. Eh, y Mónica, Buscando las analizar el palabras. texto, de ver que sea un texto narrable, porque no todos los textos lo son. Hay veces que hay que hacer una edición del texto tan grande que por ahí se podría perder el sentido y eso no estaría bueno porque nunca, nunca se traiciona el estilo del autor. claro. Uno trata de proteger, por ejemplo, vos contás un cuento de Cortázar y tenés que ser muy cuidadoso porque Claro. Cortázar es Cortázar, o sea, no podemos cortarlo donde querramos nosotras. Entonces hay que hacer, sí, realmente un trabajo. Y después, en la selección, yo creo que es un acto también político, entendiendo lo político como parte de una cultura, ¿no? O sea, Una uno forma de ver el como mundo, claro. exactamente, exactamente. Mónica, se te ve muy feliz con esta actividad. Yo le contaba cuentos a mis hijos y a mis sobrinos y bueno, sabés que lo expresivo siempre me siguió y es quizá el talento que uno trajo a este mundo, digamos, y lo único que estoy haciendo es darle todas las herramientas y ponerle toda la sabiduría de los que saben, de los que nos están enseñando, y sí, soy enteramente feliz. No soy abuela todavía, por eso cuento cuentos para los nietos esparcidos por el mundo, y me da muchísimo placer realmente. Sí, es un desafío constante. Contar cuentos y la murga y otras actividades culturales nos han robado a una excelente comunicadora social con la que compartimos años de facultad y lamentablemente se la han llevado a la literatura, a la murga y otras actividades, ¿o no? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo estudié medios de comunicación, pero porque no podía estudiar letras en realidad. Y
aunque agradezco enormemente todo el bagaje que me dio la universidad pública, la Universidad del Comahue querida, y Cecilia Boggio y Nélida Sosa con sus increíbles y machaques de literatura, yo lo pude canalizar para esta actividad. Entonces, todas las herramientas me han servido y las agradezco, por supuesto. Daniela Quiñones, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido a esta hora, igual que Mónica. No, gracias a vos. A vos, Sergio. Me imagino, Daniela, esta época de cuarentena, teniendo les niñes lejos a través de la virtualidad, lo que se debe sentir, pero será motivo de otra charla, ¿te parece? Cuando quieras. Bueno. Te agradecemos mucho que nos hayas dado voz en tu programa hermoso. Y nada, que nos conozcan, que en Pisque Menuco hay un colectivo de narradores increíbles.